No sé si ustedes escucharon alguna vez acerca de las almas en pena. Esos espíritus que vagan sobre la tierra porque no han podido ir al cielo ni al infierno. Durante muchos siglos, durante muchos milenios, los seres humanos hemos tenido esa creencia. Y además, muchos están seguros de que hacen favores desde el más allá. De que cuando yo le pido que me favorezcan algo a través de rezos, a través de rituales, esas almas lo hacen. Y es sobre esas almas que hablaremos esa noche en nuestro especial sobre almas en pena aquí en Más Allá. A través de la historia, la humanidad se ha planteado la idea de que los seres humanos somos entidades duales, divididos en cuerpo y alma. Dimensiones que se deslindan al momento de la muerte según los preceptos de docenas de religiones alrededor del mundo. Conceptos que llevan a especular la posibilidad de que los espíritus de los difuntos continúen vagando en la tierra debido a muertes prematuras, almas en pena, auras atrapadas a nuestro alrededor que se manifiestan de diversas formas. Almas como la Llorona, una leyenda protagonizada por una mujer que busca desesperadamente a sus hijos. Historia que sirvió de inspiración al director Michael Chávez para su película La Maldición de la Llorona de 2019. ¿Qué ocurre? ¿No la viste? Creencias que siguen vivas entre pueblos, ciudades y campos. Creencias que analizaremos esta noche en Más Allá. De transición. Bienvenidos esta noche a Más Allá. Vamos a hablar de las almas en pena. Este programa lo pidieron ustedes, sobre todo mis amigos catrachos de Honduras. Los queremos mucho allá en esa ciudad tan preciosa llamada La Ceiba, que nos escriben tanto, y también nuestros amigos de Guatemala, de Antigua Guatemala. Y bueno, hoy estoy con el Ánima Sola, que es una figura que tal vez usted conoce, que además tiene una historia muy interesante, porque está en ese tránsito que supuestamente tienen los espíritus hacia el más allá. Pero el tránsito de ella es especial porque ha pecado, pero no es tan malvada. Y por eso se le pide y se cree que intervienen las vidas de los mortales. Y para entender más este proceso y muchos otros más, y qué son las almas en pena y muchos casos alrededor del mundo, tengo dos invitadas de lujo. La primera es antropóloga. Además es profesora de una universidad en Inglaterra, es postdoctora además, y ha trabajado muchos de estos temas con comunidades. Les estoy hablando de Mónica Amador. Mónica, muy buenas noches. Hola Esteban, muchas gracias por la invitación y buenas noches a ti y a tu público que te mira en toda América Latina. Mónica, vamos a hablar de las almas en pena. Es un tema que nos lo han pedido muchas veces porque la creencia existe, también está en Europa, incluso en Asia se piensa en algo parecido. ¿Por qué cree que los seres humanos buscamos estas creencias o por qué las creemos mejor? Bueno, porque los humanos siempre estamos esperando que exista algo más allá después de la muerte. Y la posibilidad de acceder a esto que nos va a permitir llegar al cielo, liberarnos de esas cadenas como el ánima sola, es ese contacto con esa figura, con ese ser, con ese ente que vive en medio del cielo y en medio del infierno. Exacto, a caballo entre el cielo y el infierno, atrapada, pero que también puede mágicamente ayudar a los vivos, a los mortales. Ese es el ánima sola. Nos acompaña también una famosa periodista española que hoy está en México, pero que ha trabajado en muchos programas como Cuarto Milenio y demás. Lourdes, desde Ciudad de México. Muy buenas noches, Lourdes. Hola, buenas noches, un gusto saludaros a todos. Lourdes, ¿por qué llama tanto la atención las almas en pena en España y en general en el mundo entero?
El concepto de las almas en pena llama tanto la atención porque nos puede pasar a todos y porque afecta a nuestros familiares que ya han fallecido. Según la Iglesia Católica, las almas en pena, según la creencia católica, serían aquellas personas que han muerto con pecados pendientes de absolución, personas que no han recibido la extrema unción y que por lo tanto tendrían que pasar un tiempo antes de subir al cielo en el purgatorio para purgar sus pecados, y de esta manera la costumbre de celebrar el entierro, celebrar misas al mes, a los 3 meses, a los 6 meses y al año, para ayudar a que ese familiar nuestro, si es que acaso está en este trance, acelere ese proceso y pueda pronto subir al cielo. De todas maneras, había una preocupación tan grande incluso en nuestra época, que fue el Papa Benedicto XVI quien tuvo que esgrimir hace unos años que, bueno, pues que el purgatorio no sería un espacio físico, sino que sería algo espiritual, tranquilizando a muchas personas que temían, bueno, pues que sus familiares estuvieran penando, nunca mejor dicho, en este espacio y sufriendo incluso de manera física. Mónica, antes de que veamos una nota que ha hecho Joana Arenas y Camilo Caballero sobre qué son las ánimas en pena, yo le quería preguntar, esa costumbre es muy interesante porque supone la idea de que los espíritus de los fallecidos, que no están en el cielo ni en el infierno, quedan como en un plano intermedio vagando o atormentados, y que se les puede ayudar mediante misas, rezos, sobre todo si son muertes violentas, ¿verdad? Sí, porque digamos esta persona que está en ese lugar intermedio es víctima, pero también victimario. Es decir, probablemente ha cometido algún pecado que no le permite llegar al cielo. En realidad la Iglesia Católica tenía 4 dimensiones o 4 lugares: el cielo, el infierno, el purgatorio y el limbo. El Papa Benedicto en el 2017 eliminó el limbo, que era el lugar a donde se suponía que iban los bebés que morían antes de nacer o los bebés que morían antes del bautizo. El purgatorio sigue existiendo como ese lugar de tránsito, y la relación que tenemos, por ejemplo, los mortales, los que vivimos en este plano terrenal, es ayudar a que esas personas puedan hacer ese tránsito y llegar al cielo y no quedar viviendo en perpetuo purgatorio. La gente que ha muerto de manera violenta, como en el caso de Colombia o los países en guerra, que han tenido que morir en contextos de masacres, de ajusticiamientos, en los que sus cuerpos no tienen santa sepultura o son arrojados en los ríos, como en el caso de Colombia, en el río Magdalena, son almas que quedan penando porque no cumplen el proceso de transición, de cumplir una sepultura apropiada. Y es ahí el fenómeno que encontramos en nuestro país de las ánimas y la devoción a las ánimas para ayudarles a llegar al cielo, pero también en una negociación para recibir favores de ellas. Muy bien, y ustedes observen esta nota que hizo Joana Arenas, en la cual nos explica un poco qué son las almas del purgatorio o las almas en pena. Las almas en pena son espíritus perdidos que buscan paz y descanso y que se encuentran atrapados a caballo entre el mundo físico y el espiritual. El antropólogo Alfonso María Dinola analiza en su libro La Negra Señora, Antropología de la Muerte y el Luto, a diferentes civilizaciones como el hinduismo y el budismo, que creen que las almas penitentes son producto de la mala suerte, que se produce cuando una persona es asesinada o sufre un accidente que termina prematuramente con su existencia. El espíritu del fallecido no puede viajar al más allá y queda vagando en la tierra y posee las siguientes características. Aparecen en lugares en los que vivieron o fallecieron, espantando a los vivos. Sufren hasta obtener el descanso. Pueden ayudar a quienes intenten ayudarlos mediante misas, rituales y oraciones. Se trata de dogmas que revelan aspectos insospechados de nuestra condición humana, cuyo eco impregna a las principales religiones del planeta. ¿Por qué continúa vigente esta creencia? ¿Cuáles son sus principales características? Lo analizamos aquí, en Más Allá. Bueno, yo quería preguntarle a Lourdes algo que me parece muy interesante. Las almas del purgatorio están en nuestro mundo porque están
atrapadas o están en el purgatorio. Están, en cierto sentido, entre un plano que es temporal. Y a veces la gente las ve vagando en donde murieron. Por ejemplo, si fueron ahogados, son como espíritus del agua. Si murieron en un bosque, los ven, digamos, en las montañas. Se parecen mucho a estos espectros famosos que hablaban los ingleses espiritistas y demás. ¿Qué nos puede hablar de eso, Lourdes? Efectivamente existe una línea muy delgada entre lo que son los fantasmas y espectros y las almas en pena. El asunto es que cuando hablamos de almas en pena nos estamos refiriendo a estos fantasmas o espectros, pero sobre todo desde un punto de vista religioso. Parece que el decir fantasma o espectro es algo más lejano, pero el alma en pena lo tenemos cerca precisamente por este asunto de los familiares, ¿no? y de las personas que necesitan de nosotros para poder acabar con ese trance que están pasando. De ahí que existieran estas costumbres hasta fecha actual de poder ofrecer esas misas, ofrecer limosnas, todo para que la persona pueda llegar al cielo. Incluso, fíjate que te digo, Esteban, en España se decía, bueno, las personas ricas, aunque hayan muerto de manera violenta y demás, como tienen dinero y pueden dar muchas limosnas y misas, pueden subir rápido al cielo. Pero ¿qué pasa con los pobres? De esta manera se instituyeron las llamadas cofradías de ánimas. Algunas de ellas sobreviven hasta nuestros días. Son cofradías que se dedican a recoger limosnas y dinero para pedir, dar misas por los pobres que han muerto en este tipo de situaciones para poder salvar sus almas. Ese tema es muy interesante. Estas almas en pena están en casi toda Iberoamérica. Yo recuerdo mucho, Mónica, hace un tiempo en El Salvador, que hay incluso misas colectivas para las almas colectivas, no para una sola persona. No, por ejemplo, voy a hacer una misa por mi primo que creo que como falleció en una moto, entonces quedó penando, sino vamos a hacerle a todas las almas en general una misa. Y eso es muy interesante. Y también con lo otro, con lo de que quedó penando, que eso está en las canciones y todo, como cuando uno dice me tiene penando algo, eso tiene que ver un poco con que la gente dice que se aparecen, ¿no? Que los espíritus se aparecen. Si alguien se estrelló en una curva, entonces sale ahí la chica de la curva como si estuviera atrapada. Es muy interesante. Mira, la explicación etnográfica a eso, lo que dice la gente en terreno, en campo, que han tenido la experiencia del ánima, es que el ánima los llama para pedirles, es decir, la aparición del ánima en diferentes lugares. En el caso particular que yo he investigado, que tiene que ver con la guerra en Colombia, el conflicto armado y la aparición de ese tipo de espíritus en lugares donde han habido masacres, es que la gente les pide a los campesinos, a los que seguimos en el plano terrenal, que oren por ellos. Por eso el espíritu está pidiendo esa ayuda, ya que nadie los reconoció, ya que son desaparecidos o NNs. El espíritu se aparece pidiendo esta ayuda para que los mortales recen por él, les hagan una misa y les ayuden precisamente a hacer ese tránsito. Son lugares que quedan profundamente marcados por esa energía. Por ejemplo, estamos hablando del Magdalena Medio colombiano, del río Magdalena, de las montañas a lo largo del Magdalena, donde sucedieron muchas masacres, por lo menos desde mediados del siglo XX hasta el presente, por la ocupación de grupos paramilitares o guerrilleros, pero que sus cuerpos nunca fueron encontrados y que sus familiares nunca se enteraron, de manera que no pudieron, como decía Lourdes, su familia velar por el tránsito de esa persona después de una muerte violenta. Entonces, la aparición en los ríos, la aparición en la carretera, la aparición en el bosque, es un llamado a nosotros, los terrenales, para que oremos y ayudemos a esa persona a hacer el tránsito. Esa es la explicación etnográfica que da la gente de por qué se aparecen los espíritus. Muy bien, y vamos a seguir dentro de unos pocos minutos porque nos vamos a comerciales. Antes de eso les quiero recomendar esta chaqueta. Siempre se me descuadra y me veo todo extraño, pero bueno, de Julia Navarro. Aquí está, De Ninguna Parte es este libro que les recomendamos hoy. Nos lo envía Penguin Random House. Parece también un ánima perdida. No conozco la novela, hay que leerla. La consiguen en cualquier librería del país. Ya saben ustedes que tienen que seguir trinando en Twitter con el numeral de esta noche. Ya volvemos porque esto es Más Allá.
Continuamos en Más Allá, en esta noche en la que hablamos de las almas en pena. Vamos a ver casos bastante interesantes a continuación. Un saludo rápido a Aleja Gilde, a Carechimba en pena, así se hace llamar, a Magno Emperador, también está por aquí Jefferson Rojas, a Tulio Edison Giraldo, Jorge Luis Dávila, a la gente que está en este momento en China, en Macao, al señor Bermejo, a la gente de Los Ángeles, a toda la gente que nos ve en España. En España, precisamente, hay una historia, una leyenda que lleva siglos. Se habla de que no es solo un alma la que se aparece, sino que se aparece una procesión de almas. Y esta es su historia. Conocida también como Huéspeda o Genti de Muerti, la Santa Compaña es una leyenda de la Edad Media que sigue vigente en muchas regiones de España. Se trata de la aparición de un grupo de muertos o almas perdidas vestidas con ropas desgastadas, a lomos de caballos y acompañados por perros rastreadores. Para quienes se la encuentran, su presencia es sinónimo de tragedias, como aparece redactado en antiguos manuscritos de los siglos XI y XII. La Santa Compaña aparece encabezada por una persona viva, un mortal, que en sus manos lleva desde una cruz, pasando por un caldero con agua, a quien sigue un grupo de encapuchados en perfecta fila, que cantan y rezan, portando una vela y una pequeña campanilla. Aunque parece ser tan solo una leyenda, son docenas las personas que afirman haber visto esta procesión de ánimas en pena, que causan profundos trastornos emocionales y nerviosos a quienes pueden divisarla. ¿Qué esconde esta aterradora leyenda? Lo analizamos aquí, en Más Allá. Bueno, esta historia sí es bastante fuerte porque ya no es solo la aparición de un espíritu, sino se dice que aparece toda una procesión de seres de ultratumba, que además tiene un aspecto muy aterrador porque vienen como con capuchas, la ropa está toda vuelta a nada y muchas personas que dicen que la vieron quedan impactados. Lourdes, ¿qué podemos saber de la procesión de la Santa Compaña? Se trata de una leyenda muy arraigada en España, sobre todo en la zona del norte y del suroeste. Y se trata de una procesión de almas en pena. Aparecen encapuchadas, vestidas completamente de negro, de oscuro, y portan siempre un candil, una lucecita en sus manos. Van vagando y existe la creencia de que el mortal que se tope con esta procesión, bueno, pues se va a ir con ellos hasta el purgatorio, hasta el lugar en el que estén penando. Recibe distintos nombres. En la zona de Galicia se la denomina Santa Compaña, en otros lugares del norte la Huestia, la Estantigua o, de donde soy yo, de Extremadura, la Genti di Muerti. En el caso de la Genti di Muerti son dos jinetes, van a caballo y cuando aparecen la gente empieza a gritar Genti di Muerti y todos se esconden porque siempre van a buscar a alguien que está a punto de fallecer. Fíjate si será fuerte este tipo de creencias que en los pueblos donde se han aparecido este tipo de procesiones se han creado cofradías de mujeres principalmente que se dedican todas las noches, principalmente del mes de noviembre, que es el mes de las ánimas, a salir por las calles del pueblo portando una esquila, una campana que van tocando en cada esquina, en cada calle del municipio para pedir una oración por las ánimas a todos los vecinos. Esto he tenido la oportunidad de vivirlo, de participar en estos rituales para la elaboración de mi libro La Iglesia y sus enigmas. Uno de los lugares es Pasarón de la Vera, un municipio de Cáceres en el que el grupo de mujeres sale con la esquila tocando, pidiendo por las ánimas, y si hay alguna persona en ese momento por la calle no se puede dirigir a ellas porque se cortaría el ritual. Tiene que en silencio, sin hablarlas, besar la campana o la esquila
y seguir su camino para no romper ese ritual por las ánimas. O es el caso de la población de Tornavacas, donde existen, por ejemplo, leyendas de una mujer que se había quedado viuda. Ese día le tocaba a ella salir con la esquilita para pedir por las ánimas, y su marido, que le había dado muy mala vida, ella no quiso salir esa noche, un poco en venganza de la mala vida que le había dado, y en mitad de la noche tocan a su puerta, sale y es la Santa Compaña, que se la va a llevar porque no ha querido cumplir con este ritual. Le tiran, le dejan la esquila en la puerta, ella la recoge y empieza a procesionar para evitar irse con ellos al otro mundo. Es un tema muy interesante, Mónica, porque aquí se habla ya no de un ánima que sale, un espíritu, una aparición, sino de un grupo de espíritus que además van en orden, van caminando, y todavía en muchos lugares de España, menos en América, pero en muchos lugares de España, la gente cree y algunas personas dicen, yo vi a la Santa Compaña. ¿Qué podemos hablar de eso? ¿Qué opina? Es como una reproducción de los rituales católicos, es una procesión. En el caso de Sudamérica, por ejemplo, tanto en las comunidades precolombinas como en las comunidades campesinas contemporáneas, lo que vemos es que las ánimas se aparecen de otra manera. Entonces es otra representación de la cotidianidad y del ritual. Las ánimas se aparecen bañando, se aparecen caminando, se aparecen a mitad de la noche haciendo labores, por ejemplo. Son reproducciones de la vida cotidiana y de la manera como el ritual se practica en el plano terrenal, pero que se sigue reproduciendo en esa otra dimensión, en ese otro plano, que es el plano, digamos, de lo no concreto, de lo etéreo, de la aparición, se sigue reproduciendo. En América Latina lo que encontramos es eso, ánimas haciendo labores, ánimas en ríos, ánimas bañándose, ánimas caminando, generalmente solitarias. Bueno, vamos a ver ya mismo un caso en Colombia. Ya conocemos que son las ánimas en pena. En Colombia hay un pueblo que se llama Puerto Berrío. Allí las personas adoptan las almas en pena. Las personas dicen que adoptándolas les ayuda. Observen esa historia. Puerto Berrío es un municipio de Antioquia, un lugar de fe, donde se ha desarrollado un fuerte culto a las almas del purgatorio. Se trata de un municipio pujante, edificado a las riberas del río Magdalena, en cuyos márgenes fueron llegando docenas de cuerpos de víctimas de la violencia desde los años 60 del siglo XX. Poco a poco, sus pobladores fueron adoptando los cuerpos, a los que sepultan, bautizan y rezan, bajo la creencia de que sus almas agradecidas les ayudarán desde el más allá. Se trata de una conexión espiritual, en la que prevalece el amor, la compasión y el cariño por quienes han sido abandonados en medio de la guerra y el desconsuelo. Creencias que dan nombre a los no identificados, los NN, y que se constituyen en parte de la identidad de la población, credos que analizamos aquí, en Más Allá. Y esto sí es muy interesante, porque aquí lo que hace las personas es, el cuerpo aparece, el cuerpo de una persona que no se identifica, y en lugar de dejarlo abandonado en una fosa, les consiguen un nicho, que ellos mismos incluso a veces pagan, lo bautizan con un nombre, lo cuidan y lo rezan. Es como decía la nota, algo de compasión y amor, pero al mismo tiempo el espíritu agradecido ayuda a las familias. Sí. Yo siento que aquí hay un trauma doble, ¿no? Por un lado, las víctimas de la guerra, del conflicto en Colombia, no solamente son las víctimas que mueren o que han sido secuestradas, sino también los que hemos tenido que ver y contemplar las masacres, pero también contemplar la muerte incluso en las noticias. Entonces aquí hay una doble víctima. También los habitantes a lo largo del río Magdalena, en el caso de Puerto Berrío, pero es similar en Puerto Triunfo, lo mismo que en Puerto Boyacá, es decir, todos los puertos a lo largo del río Magdalena han tenido que ver ese trasegar de muertos en descomposición. Generalmente la gente los identifica porque vienen con su chulo propio y van bajando por el río y la gente los saca. Incluso hay personas que se han especializado en recuperar estos muertos y hay una suerte de economía de la salvación en la que recuperan estos cuerpos, la gente los adopta, les da nombre, les da apellido y les da una sepultura decente.
porque morir, digamos, en pudrición en el río es un doble castigo. Es un doble castigo que no le permite al alma poder transitar hacia un lugar de paz. Entonces, traerlos a tierra firme, dejarlos, darles un osario, darles un nombre, hacerles el Santo Rosario los viernes, celebrarles su cumpleaños, pero también significa una negociación, una transacción. Yo te ayudo, pero tú me ayudas. Yo te ayudo a llegar a la tierra, a morir con cierta decencia, a morir con un nombre y un apellido, a tener unos dolientes, a tener una familia que te duela y que te reza para que tú puedas transitar, pero tú me ayudas. Ahora, sobre ese tipo de ayuda hay un aspecto muy interesante y tiene que ver con que el ánima no juzga si aquel que le ayuda es bueno o malo, o si la ayuda va a ser buena o mala. El ánima requiere la ayuda para poder transitar al cielo. Entonces, en la transacción, las personas la utilizan por cosas profundamente mundanas, como un trabajo, como una lotería, como un marido, como salir de un problema, una deuda, una amenaza, por ejemplo, pero también para cometer delitos. E incluso muchos de los poderes o de las bendiciones o favores que dan estas almas han sido utilizados para brujería o para cometer delitos. Entonces, el ánima está ahí en un lugar de negociación, de transacción, en el que el ser terrenal le ha ayudado a llegar a la tierra, a llegar a un osario, a recibir, digamos, unas oraciones que le van a ayudar en el tránsito, pero a su vez el ánima tiene que contrarrestar con favores específicos, y ya pueden ser favores de todo tipo, porque el ánima tiene una característica, y es que no es un ser bueno o un ser malo, es un ser en transición, es un ser que está en un lugar liminal, diríamos los antropólogos en la línea de Victor Turner, que está en la mitad, está en contacto con lo divino, con lo bueno, pero también está en contacto con el infierno y con el pecado. Yo quería preguntarle también aquí a Lourdes, esta noción de lo que estamos viendo en Puerto Berrío se ha visto en muchos lugares donde también se ha marcado la violencia y la tragedia, ¿verdad? Así es, de hecho en España tenemos casos muy específicos que ocurrieron cuando la guerra civil española. En este caso se buscaba por parte de las personas que perpetraban los crímenes no solo condenar a la persona porque te roban la vida, te matan, sino también condenarles en el otro lado. Y esto viene desde la época romana, condenar el cuerpo, que la familia no lo pueda velar, no lo pueda recuperar, ni darle cristiana sepultura, con el propósito de que sigan penando y sigan condenados en el más allá. Por eso, a fecha de hoy, existen todavía asociaciones para la recuperación de la memoria histórica con el objetivo de recuperar los cuerpos de esos desaparecidos en la Guerra Civil Española. En mi familia ha pasado y por eso yo pertenezco a estas asociaciones y todavía buscamos a algunos de mis familiares. Sí. Bueno, nosotros nos vamos a comerciales, les recomendamos este libro que nos envía Penguin Random House. Es de Jorge Franco, es la novela gráfica de Rosario Tijeras. Ahí está, es cómic. Muchas gracias a John, que a veces nos promete cosas y no las cumple, pero yo sí se las cumplo porque lo queremos mucho. Ya volvemos, sigan trinando, por favor, y si nos está viendo en YouTube, denos por favor mano arriba, like, y suscríbase al canal. Ya volvemos porque esto es Más Allá. Continuamos en esta noche en Más Allá, en la que hablamos de las ánimas en pena o las almas en pena. Mucha gente nos escribe con el numeral Almas Más Allá y lo tienen debajo. Arturo Sota, Nati Lunati, el grupo de WhatsApp de los Notachos del Misterio. Desde México nos escribe, también está por aquí José Luis Dávila. A todos los que están en YouTube haciendo comentarios también, muchas gracias. No se peleen, no queden así penando después si se mueren. Sean felices. Y bueno, si quieren seguirme en mi canal de YouTube, pueden buscarme. Yo soy Los Audios de Cruz Escribiente y tienen muchas historias y también viajes míos. Los Audios de Cruz Escribiente. Y bueno, Mónica Amador, que está conmigo, antropóloga, ha hecho un estudio en muchas zonas de Colombia que vivieron y algunas tristemente siguen viviendo conflictos de guerra y violencia sobre personas que tuvieron o dicen haber tenido contacto con las almas que penan, con las ánimas perdidas.
y trajo algunos testimonios. Observen el primero de ellos. Quiero contarles una historia que me pasó a mí personalmente hace poco aquí en la cascada La Fiebre. Cuando usted va llegando a este punto, solamente al llegar al punto usted siente el misticismo, siente que la gente lo mira, siente que lo observan. Hay muchas historias de que en este punto hubieron matanzas indígenas. Entonces, al usted llegar al punto y al meterse en sus bañaderos, siente en el agua como si las personas lo tocaran a uno, se siente en carne propia, lo he vivido, el miedo y la angustia en este lugar. En este punto donde estamos en este momento, yo he caminado por este punto y siempre que uno viene en las tardes encuentra una mujer sentada en aquella roca que lo llama y le invita a uno. ¿A qué? A estar en la naturaleza. Le toca a uno salir huyendo. Bueno, Mónica, ¿qué es lo que acabamos de ver? ¿Dónde sucede esto? Y hay una conexión con el mundo espiritual, ¿no? Con lo perdido y con la naturaleza. Sí, mira, te cuento. O sea, todo esto comenzó en el 2019 en una investigación financiada por el Consejo de Investigación de Medio Ambiente de Inglaterra acá en Colombia. Y queríamos saber el impacto de la guerra sobre el medio ambiente. Nos fuimos a un relicto de bosque que queda en el Magdalena Medio, que es la Serranía de las Quinchas, para saber cómo los ríos, los bosques, las especies habían sido afectadas por el narcotráfico y los grupos paramilitares. Y recorriendo estos lugares de la naturaleza con los campesinos encontramos que no solamente el territorio había sido violentado a nivel de lo material, es decir, las aguas contaminadas o el bosque deforestado o las especies disminuidas, sino en un plano de lo espiritual también, porque la gente asociaba lugares del bosque a historias donde habían habido asesinatos brutales o masacres o zonas de operación militar del que era en ese entonces el Frente Belandia del bloque paramilitar de Puerto Boyacá. Entonces encontramos que había una especie de entrelazamiento entre la violencia del espacio, del territorio, y una especie de que el territorio había absorbido esa energía negativa que seguía habitando el bosque y las quebradas y los ríos en particular. También eso nos llamó la atención, esta asociación de la presencia de esta ánima, de este espíritu, de este relato asociado al agua, a la quebrada, al río, y empezaron los campesinos a contarnos, en este punto de la quebrada, ahí se aparece una figura con tales características y nos parece que tiene relación con tal y tal asesinato, o en este otro punto del bosque se aparece una mujer penando en las altas horas de la noche y tiene que ver con que ahí se cometieron secuestros o se tenía gente retenida. Entonces empezamos a descubrir, haciendo una investigación por un tema, descubrir que había otro tema en otra dimensión en el que la violencia seguía existiendo. Y como comentaba Lourdes, de alguna manera era una manera de seguir victimizando y revictimizando a la persona incluso después de la muerte. Esa presencia significaba eso. Pero también le quisimos dar la vuelta y es una manera de llamar justicia. Aunque el Estado colombiano se ha demorado en garantizar verdad, justicia y reparación ante esos hechos violentos, parece que la memoria colectiva y la conciencia colectiva mantiene vivas esas historias como una manera de reclamar justicia, específicamente y particularmente como hacen las ánimas. Nos llaman desde el más allá para que les ayudemos a hacer ese tránsito y no nos dejan olvidar lo que ahí pasó. Mónica, veamos otro testimonio. Por favor, para que ustedes allá, en donde están, escuchen a estas personas que dicen que escuchan a las ánimas o las ánimas los buscan o han visto a estas almas en estos contextos. ¿De dónde viene esta historia? Esta historia viene de tanta gente que mataron en la guerra. Cuando estaba la guerrilla y los paratos. Entonces, debido a eso es que botaron gente al caño, a la quebrada La Cristalina, y entonces hay gente que quedó penando. Entonces, debido a eso, uno siempre mira muchas cositas por acá, a espantos, como si las tiradas de piedras tarde de la noche, uno va pasando, le tiran las piedras. Hay personas que han visto saliendo un esqueleto del charco, esqueleto peludo, mujeres peludas, personas tirando baño en medio de tormentas. Entonces son muchas historias que tiene este sitio, como llamado el Charco del Calicho.
Estas historias son muy interesantes, nos hablan de la memoria y nos hablan de ese límite entre lo espiritual que también está en la realidad actual. Es desde la realidad actual que se avista el mundo espiritual. Lourdes, ¿qué podemos hablar de esto? ¿Qué nos puede contar usted sobre estas apariciones en puntos específicos que también se dan en España, ¿no? En lugares en los cuales no solo hubo violencia, sino también accidentes y demás? Efectivamente, hay una asociación muy importante con el lugar, pero esto no solo en el caso de la desaparición de las almas en pena, fantasmas o espectros, se da en todo tipo de fenomenología paranormal. Sobre todo son lugares ubicados en la naturaleza, con presencia de agua, con presencia de árboles y también con fuerzas telúricas, relacionado con temas electromagnéticos, incluso con presencia de minerales. En este tipo de espacios es donde se dan las apariciones marianas, este tipo de apariciones que nos ocupan hoy, e incluso apariciones relacionadas con el fenómeno ovni. Entonces se tratarían de espacios que ayudan a tener ese contacto con las otras realidades por elementos como ese que citaba Mónica del agua. Y por otro lado, tendríamos que distinguir en este caso, muertes violentas es lo que nos está ocupando, dos tipos de realidades. Una, la del fantasma, que efectivamente es un ser, una entidad que interactúa porque quiere pedir algo, o el espectro, que es energía que queda remanente en ese espacio por un hecho negativo que le ha llevado hasta la muerte. Entonces se queda perdido y se repite eternamente como si fuera una película, pero no interactúa con el testigo. Habría esas dos diferenciaciones. Bueno, y es interesante porque nos contaban, incluso Mónica, para cerrar esto, que les tiraban piedras y otras cosas como llamando la atención, como mire, aquí sigo existiendo. Nos envía alguien que es Alejandro, que es una persona aquí en Colombia que nos ha acompañado a veces en investigaciones, una especie de resumen de lo que hace la gente cuando pide al ánima sola y de por qué le pide al ánima sola. Escuchémoslo. Muy buenas noches. Esteban, un saludo muy cordial para ti y para toda la audiencia de Más Allá. El tema de las ánimas benditas, ese culto que hay en Centroamérica y Latinoamérica de pedirle a dichas almas que no pueden entrar al cielo porque de alguna u otra manera tienen asuntos pendientes y mientras esperan que se dé esa tan anhelada entrada al paraíso, se dedican al cumplimiento o a la intersección de favores, de milagros, de peticiones. Pero en esta oportunidad nos corresponde hablar de algo no tan bueno. Una de las entidades del purgatorio más conocidas, no precisamente por su bondad, el ánima sola. ¿Quieren saber de qué se trata? Aquí se los cuento. Una tarde del Viernes Santo, cuando Jesucristo murió, le tocó a Celestina subir al Calvario con una cántara de agua refrescante, para poder así darle de beber a todos los mártires del patíbulo. Celestina le ofreció agua a Dimas y a Gestas, pero cuando le tocó darle agua a Jesús, ella se negó, debido al miedo que sentía por los judíos. Desde ese momento, fue condenada a sufrir la sed y el calor constante de las llamas del purgatorio. El ánima sola es mejor conocida por su nombre real, el cual es María Celestina Abdegano. Cuando estaba viva, no pudo pagar todas sus culpas, y de esta forma, pasó a vivir en el limbo. Muchas personas usan esta entidad para realizar malas prácticas en donde lastima a la gente. El ánima sola se presenta en forma de mujer de largos cabellos y atractivo rostro, y tiene la finalidad de cobrar las velas de las ánimas benditas. En la investigación para esta nota dimos con un testimonio de una señora a la cual pidió que le reserváramos la identidad, donde nos cuenta que ella intercedió ante las ánimas para pedirles un favor y olvidó por error un día colocar las velas. Nos cuenta que esa noche recibió a la puerta una llamada. Ella abre la puerta y vio que era una señora, una vieja amiga que hace mucho tiempo no veía. Por más que le extrañó, la invitó a pasar. Cuando su supuesta amiga entra a la sala, se transforma en una silueta negra y la toma por el cabello y empieza a arrastrarla por toda la casa golpeándola contra los muebles. Cuando la logra soltar, ella en ese momento lo que hace es correr, prende las velas y esta sombra desaparece. Dice ella que desde ese día, así no haya pedido más favores a las ánimas benditas, siempre hay velas encendidas en su casa. Por desgracia, el trauma fue tan fuerte que esta señora teme recibir visitas de nuevo en su casa. Esta ha sido la leyenda del ánima sola, espero haya sido de su agrado.
Agradecerte, Esteban, por la invitación e invitarlos también a que si quieren conocer más contenido de mi trabajo lo pueden hacer a través de mis redes sociales, Instagram y Twitter como @alejomontoya07. Muchas gracias, Alejandro, por contarnos esta historia que se repite mucho, ¿no? Estamos aquí con el ánima sola. Es como una deidad pagana, ¿no? Como que la Iglesia Católica no la considera una santa real, sino la ve como una especie de espíritu que incluso no debería rezársele, ¿no? Como del lado oscuro de como la brujería un poco. El ánima sola tiene un tono controversial, ¿no? Porque no es solamente usada para la brujería. De alguna manera, algún remanente de la Iglesia Católica sí la considera una santa. Porque, bueno, la historia de Celestina, que es esta mujer que va a darle agua a los que están siendo crucificados en el Calvario y que por temor a los judíos en realidad decide no darle agua a Jesucristo y por esa razón luego se le condena perpetuamente en el purgatorio, no es un alma pecadora. De hecho, ella era la mujer que le daba agua a quienes eran crucificados, era un alma buena que comete un error, sí, un error fatal, y por eso se envía al purgatorio. Ella no necesariamente es un alma malvada, aunque dicen aquellos que siguen la tradición y el culto al ánima sola, que sí es un alma muy poderosa, que sí es un ánima muy poderosa a la que si se le sigue el culto hay que hacerlo con cierta disciplina, de lo contrario contrarresta. Pasa lo que le pasó a la señora que nos cuenta Alejandro, o sea, si yo no cumplo, ella de pronto se me aparece y me ataca o me asusta. Sí, esa es digamos la idea o el mito o la historia alrededor de la adoración o el culto, el rezo al ánima sola. A mí me llama mucho la atención porque es una mujer encadenada, una mujer bella, una mujer joven y también es una especie de reminiscencia a la idea de la Virgen María. Sabemos todos que en la Iglesia Católica es la Virgen María quien intercede por las almas del purgatorio, es decir, la figura de lo femenino muy presente en el lugar de interceder, de ayudar en ese tránsito a quienes no siendo completamente malos y estando destinados completamente al infierno, pudieron haber cometido un error, un pecado y todavía merecen la oportunidad de llegar al cielo. Bueno, Lourdes, ¿qué nos puedes contar sobre el ánima sola? Que yo sé que allá también es muy popular y que usted lo ha investigado mucho también. Efectivamente es una santa de tipo popular, la ha creado el pueblo y tradiciones sincréticas que vienen desde épocas paganas, antes de la institución del catolicismo. A pesar de que sea del pueblo algo popular, está presente en la totalidad de las iglesias católicas donde encontramos o bien representaciones en estatuillas como la que tienes en plato, o también a través de cuadros donde aparece, bueno, pues esta mujer joven ardiendo en las llamas del purgatorio. Es muy curioso porque en estas iglesias donde aparece la imagen hay un cofrecito al lado y los fieles dejan cartas pidiéndole al ánima sola en general, a las ánimas del purgatorio, peticiones, ayuda. Y parece ser, cuentan que son muy milagrosas. Fíjate que desde pequeña he conocido este aspecto porque una tía mía, mi tía Juana, siempre me decía, las ánimas benditas son muy milagrosas, especialmente, y esa es la tradición que existe en España, cuando uno les pide ayuda para madrugar, para levantarse temprano y para no quedarse dormido. Si tú le dices al ánima, me quiero levantar a tal hora, siempre va a haber un ruido, un golpe, algo que te despierte, porque ella siempre te ayuda. Esto es lo que se piensa en España. Bueno, Lourdes, muchas gracias. Les dejo este libro antes de irnos a comerciales, nos lo recomienda también Penguin Random House, se llama La amante del Tercer Reich. Tiene algo que ver con nazis, obviamente, y lo pueden comprar en cualquier librería de cualquier ciudad de América Latina. Un saludo grande a las que nos ven en Panamá, en Chitre, que también siempre nos escriben. Y ya nos vemos porque estamos aquí en Más Allá. Continuamos en Más Allá. Un saludo grandísimo a los que se conectan en el en vivo de YouTube. Ahí siempre están. A veces les cambiamos el horario, no se preocupen. Escriben cosas muy interesantes. Dicen que también le rezaban a la familia. Saludos a la gente de California. Bueno, en fin, de Colombia, también hay de Cali. Este programa es colombiano, pero nos ven en toda América Latina, en toda Iberoamérica.
también es el momento en el que llega Joana Arenas con su sección Más Allá Plus. Muy buenas noches, Joana. Buenas noches, Esteban. Una de las tradiciones más particulares que tenemos en Colombia, especialmente en la región antioqueña, es la de los animeros, unos personajes que deciden dedicar su vida a de alguna manera salvar las almas en pena. En municipios como Puerto Berrío, como Copacabana o San Roque en Antioquia, esta tradición se mantiene y se conserva hasta el día de hoy. Estos personajes son creyentes que deciden, por supuesto, a través de la oración, generar esa luz que algunos han perdido debido a que han muerto de manera violenta en algún accidente o incluso teniendo deudas en este plano terrenal. Personajes que van vestidos con una túnica negra, acompañados de una campana y también de un rosario. Es tradicional verlos en el mes de noviembre, cuando por supuesto se conmemora la fecha de las ánimas del purgatorio o de las almas en pena. Pues resulta que estos personajes llegan a las 12 de la noche a los cementerios de la población para iniciar la procesión por las principales calles de los pueblos. Van allí con su campana en medio de la oración y anunciando ese recorrido con ese sonido que a muchos los atemoriza, pero que realmente lo que busca el sonido de la campana es que las personas se den cuenta que es el momento de elevar una oración por la luz para esas almas en pena. Hay varias consignas respecto a cómo se deben comportar quienes acompañan al animero. La primera, siempre en actitud de oración y detrás del personaje que lidera esta caravana. Y la segunda, la más particular y la que quizás más miedo genera, es que todos deben ir siempre con la mirada hacia adelante. Nadie puede mirar atrás. ¿Por qué? Pues porque supuestamente si lo hacen, las almas del purgatorio pueden atacarlos. Incluso se dice que quienes se atreven a hacer esto, pues pueden terminar locos con esta situación. Una tradición bastante interesante, particular y que por supuesto hace parte de lo que estamos hablando el día de hoy, señor Esteban. Pero antes de terminar el Más Allá Plus, yo quiero hacerle una recomendación bien particular y es este libro, Cuentos de los Hermanos Grimm, una nueva versión que sacó Editorial Planeta, en donde hay 16 cuentos que casi todos conocemos. Está Caperucita Roja, está Hansel y Gretel, con unas ilustraciones espectaculares que no solamente le van a gustar a usted, sino también a los más pequeños de la casa. Entonces ya saben, también pueden conseguir este libro en las principales librerías del país. Nosotros nos vemos en 8 días con otro Más Allá Plus. Muchas gracias, Joana. Esta chaqueta parece que tuviera vida propia, está poseída. Pues ven, yo quiero preguntarle a Lourdes, esto de los animeros a veces se ve aterrador, ¿no? Y hay un montón de ritos y cosas que uno no puede violar, normas, uno no puede ver atrás, porque si no las almas lo pueden atacar o lo pueden después influenciar mal, ¿no? Y también si uno no se va a dormir después de hacer la procesión, si se queda en la calle también lo pueden atacar. Esa es otra de las leyendas que he escuchado. Cosas que no se pueden violar. ¿Qué nos puede hablar de estas visiones o de estas negociaciones colectivas que hay entre las pobladores de un municipio, a veces con las almas? Pues como te decía antes, estas tradiciones se dan en España desde época inmemorial porque existe esa creencia de que se tiene que proteger a las almas que son más desfavorecidas, que no tienen familiares que puedan rezar y demás. De ahí que surjan esas cofradías de ánimas o personas que se dedican a ser animeros. Efectivamente, los rituales están muy marcados, hay que hacer todos los pasos para que pueda llegar a buen puerto esa labor que se está realizando. Os citaba en el caso España que si nos encontramos con las pedidoras
de ánimas no podemos dirigirle la palabra porque se cortaría el ritual, y especialmente este tipo de ritos son proclives en la época del año que es el otoño, especialmente en noviembre. Además de esos animeros que procesionan en silencio y que hacen esta clase de ritos, también hay otros en España más relacionados con la fiesta. Por ejemplo, en el norte de Extremadura, en la provincia de Cáceres, zona de las Urdes, se celebra la fiesta de la Carbocha, que es una fiesta en la que todos danzan, bailan, tiran castañas al aire, que es un fruto típico de esta época del año, prenden una hoguera, bailan alrededor, y todo en la creencia de que en este mes en concreto del año las almas pueden hacerse presentes en nuestra vida, y de esta manera se canta y se baila para que estén contentas, para que se vayan felices, se dejan platos de comida junto a la chimenea para que estas almas puedan comer, y la realidad es que se hace. Aunque estés triste, tienes que estar contento, reírte, bailar, lanzar esas castañas, porque quieres que ellas estén bien, que cuando vuelvan tras terminar la fiesta al otro lado, se vayan contentas para que no se aparezcan ni nos asusten a lo largo del resto del año. Bueno, ya estamos llegando al final de nuestro programa. Mónica, ¿cuál es su conclusión de todo lo que hemos visto hoy? Y si usted está interesada en que alguien lo contacte a preguntarle sobre estos temas, ¿en dónde la pueden buscar? Sí, claro. No, a mí me gustaría dejar como instalada la idea de que las ánimas, la idea del ánima en pena y esta conexión con los seres terrestres de este plano terrenal, es una tradición sincrética, definitivamente, que se recoge en tradiciones de España, del catolicismo, de los grupos prehispánicos, de la relación de los grupos prehispánicos con el más allá y con el agua. En el caso de nosotros también tenemos los muisca, las comunidades en Vera, que tienen un profundo temor con estos seres que se aparecen en el agua, y este es como un elemento que es transversal en muchas de estas apariciones, o relaciones con el viento, el agua y el viento, siempre están asociados con esos dos elementos. Y como tradición sincrética, me parece a mí que lo que nos dice o lo que nos habla es de los valores, de unos valores y de una moralidad social, de buscar justicia, de ayudar al otro, de ayudar que el otro muera bien. O sea, no solamente tenemos derecho a vivir bien, tenemos derecho también a morir bien y a que hagamos nuestros tránsitos de manera adecuada. Entonces habla de una sociedad de colectivos que están pensando no solamente en la vida terrenal, sino en garantizarle a otros la justicia y el tránsito adecuado, sano, que podamos morir bien también en Colombia. Y bueno, claro, Esteban, todos me pueden contactar en mis redes sociales, en Twitter, o a través de mi correo personal, que te lo puedo compartir vía el Twitter de Más Allá. Claro. ¿Y cuál es el Twitter suyo, Mónica? Amador Bergún. Buscan a Amador Verde, que está de verde hoy, Mónica. Y Verdún. Ah, Verdún, perdón, Amador Verdún, perdón. Y bueno, Lourdes, ¿cuál es su conclusión? ¿Cómo la pueden conseguir? Y espero que venga pronto a Colombia para que sus fans puedan verla aquí en una conferencia en vivo. Pues se trata finalmente de una tradición que está arraigada en todos los países con un pasado, con un presente muy católico, aunque proceda en gran parte de épocas paganas, especialmente de cultura celta. Está muy presente, se sigue dando a fecha de hoy. ¿Y por qué? Porque a todos nos preocupa lo que va a ocurrir en el otro lado, especialmente el bienestar de los nuestros en el más allá. Si seguimos viviendo en esta sociedad en la que cada vez, bueno, pues estamos todos más desconectados, es todo más frío, poco a poco estas tradiciones se van a ir perdiendo, y ojalá que sigan vivas por mucho tiempo, porque al final nos estará indicando que esos núcleos y esos valores de las familias, de la pertenencia a un grupo, van a seguir vigentes. Pueden encontrar más información en mi libro La Iglesia y sus enigmas, del sello Luciérnaga de la editorial Planeta. Me encuentran en Instagram como Periodismo y Misterio, en mi fanpage de Facebook como Lourdes Gómez Martín, Periodismo y Misterio. Muchas gracias, Lourdes, un saludo grandísimo y espero pronto que esté aquí como Mónica sentada en el set. Gracias. Y al final yo les quiero contar una historia. Cuando yo era estudiante de antropología hace muchos años, era más delgado, tenía el pelo largo,
viajé a un lugar de Colombia que estaba sobre el Pacífico, que se llama el Parque Nacional de Sanquianga. Allá hay una población chiquita que se llama Punta Mulatos. Cuando llegué, los pobladores me dijeron que no podía pasar por la noche cerca a un caño, porque allí se aparecía una niña. Yo me acerqué entonces ahí de día y una mujer me mostró una tumba. La tumba tenía entonces un nombre escrito sobre un tablón de madera muy viejo. Decía María del Mar Acosta. Le pregunté que por qué estaba allí y me dijo que el mar había traído el cadáver de una niña, que habían preguntado a la policía, al ejército y nadie la había venido a recoger. Los pobladores la enterraron y le pusieron María porque decían que era algo divino como la Virgen María. Le pusieron del mar porque la había traído el mar y le pusieron Acosta porque la habían encontrado sobre la playa y que desde entonces el espíritu de la niña protegía el pueblo. Eso sucedió hace apenas 20 años. Todavía los espíritus de nuestros ancestros están con nosotros y a veces los espíritus de los que no conocemos están allí también desde nuestra memoria cuidándonos y eso hace parte de ser humanos y hace parte de ser comunidad. Nos vemos dentro de 8 días otra vez aquí en Más Allá y recuerden que por más lejos que andemos siempre habrá un más allá. Hasta pronto.